presente a nivel de la región del tórax. Cuando un paciente llega a la consulta o llega a la emergencia con un dolor torácico, un dolor de pecho, ¿qué es lo que más le preocupa? El corazón. Rápidamente lo relacionan con un problema cardíaco. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que tiene diversos orígenes. Pueden haber diferentes causas que puedan obviamente originar un dolor torácico. Ya sabemos que en el tórax tenemos una pared torácica, estructuras intratorácicas y órganos subdiafragmáticos que pueden ser también causa de un dolor de este tipo. Bien, existe una clasificación fisiopatológica del dolor torácico, en la cual se clasifica en dolor de tipo visceral, un dolor torácico de tipo referido, un dolor torácico de origen mediastínico y un dolor torácico de tipo somático. El dolor visceral se caracteriza porque tiene una localización principalmente retroesternal, suele ser urente y puede acompañarse de otra sintomatología como tos irritativa, seca o persistente. Esto puede deberse a diferentes afecciones traqueobronquiales, pleurales, diafragmáticas, causas extrarrespiratorias como afectación del mediastino, del esófago, a nivel aórtico, etc. El dolor referido, como su nombre lo dice, viene de un lugar fuera del tórax, órganos infradiafragmáticos, por ejemplo, pacientes que cursan con cuadros de colelitiasis, epigastralgias por una gastritis exacerbada, por ejemplo, pueden dar un dolor referido que comprometa también al tórax. La localización suele ser también retroesternal en ambos hipocondrios y en ocasiones también afecta al dorso. El dolor torácico de origen mediastínico suele tener un carácter tipo sordo, en el cual el paciente no define muy bien la localización exacta del dolor y suele ser de tipo agudo, intenso, incluso punzante. Bien, el dolor somático, el dolor tipo somático por su parte, es aquel en el cual hay afectación de estructuras osteomusculares de la caja torácica y de la pleura parietal. Es muy característico que en este tipo de dolor el paciente pueda señalar con exactitud dónde, en qué partes que le duele. Por eso es que hablan de una localización en la punta de un dedo. Y la presión local aumenta la intensidad de ese dolor. Podemos encontrarlo cuando hay inflamación de serosas, como en afectación de pleura mediastínica, diafragmática, pericárdica, en fin. Recuerden que el pulmón y la pleura visceral carecen de terminaciones nerviosas receptoras del dolor, por lo tanto el pulmón, incluyendo la pleura visceral, de por sí no duele. Lo que va a provocar el dolor es cuando haya afectación sobre todo de la pleura parietal a nivel diafragmático y la pleura a nivel costal, que son las que tienen receptores, están inervadas para producir justamente dolor, esa sensación de dolor. Y la inervación va a cargo de los nervios intercostales y frénicos. Por lo tanto, cuando hay una irritación a nivel de la pleura, sobre todo pleura parietal, es la que origina que aparezca dolor. Y esto puede asociarse a diversos procesos patológicos: neumonía, derrame pleural, neoplasias, atelectasias, neumotógoras, que suelen tener un inicio brusco. Ahora, este patrón de dolor pleural tiene también sus características. Se va a localizar definitivamente en el tórax, en la pared torácica. Generalmente va a ser unilateral a nivel de donde se encuentra la lesión. Generalmente es un dolor de tipo agudo y tipo hincada y que puede precipitarse con la tos, con la respiración profunda, con los movimientos del brazo, que suele mejorar cuando uno respira más superficialmente o se posiciona en decúbito sobre el lado afectado. Pueden durar horas, puede durar días, dependiendo de la causa. Su intensidad suele ser variable y puede asociarse a otra sintomatología también, como es disnea,
fiebre, tos, hemoptisis, dependiendo ya del cuadro patológico responsable. Los síntomas equivalentes van a depender obviamente también de la etiología y se van a utilizar diferentes pruebas diagnósticas. Obviamente lo principal es la historia clínica, una buena anamnesis, complementarlo con un buen examen físico y corroborar nuestras presunciones diagnósticas con exámenes auxiliares, como en este caso pueden ser imágenes, radiografías, tomografías, según el caso. En general, las causas más frecuentes de dolor torácico corresponden a las cardiovasculares, musculoesqueléticas, gastrointestinales, pero ¿qué hay que tener en cuenta? El dolor torácico, como cualquier dolor, indica una manifestación de una enfermedad que implique subjetividad, o sea, es lo que el paciente nos va a referir. Y ello debemos saber interpretarlo y evaluarlo. Es por ello que aquí, una vez más, la historia clínica es muy importante. Un buen interrogatorio realizado de una manera sistemática, ordenada, precisará poder indagar todos los atributos de ese tipo de dolor para poder tener una mejor idea frente a qué nos estamos enfrentando. Ya hemos mencionado que puede haber una serie de causas que ocasionen un dolor torácico. Por lo tanto, eso ya implica cierta dificultad al momento de enfocar y tratar a un paciente que tiene dolor torácico. En segundo lugar, hay mucha de nuestra responsabilidad porque, por un lado, no es bueno pecar ni por exceso, ni tampoco pecar por defecto. Es decir, hay que hacer una buena evaluación, porque podemos interpretar como trivial, como algo que no tiene mucha importancia, un dolor que en realidad puede corresponder a un infarto de miocardio. O podemos ir al otro extremo, calificar como en realidad un dolor de cardiopatía isquémica a un paciente que solo presenta un problema somático, como una osteocondritis o una neuritis intercostal. Entonces, es muy importante que hagamos un buen interrogatorio, que hagamos un buen examen físico para no pecar, ni por exceso, ni tampoco por defecto. ¿No, jóvenes? Eso es importante. Entonces, en la parte anamnésica, que compete a lo que es el interrogatorio, frente a un paciente con dolor torácico, es importante, como todo dolor, ver cuándo inició. ¿Hace cuánto tiempo empezó sus síntomas? Para ver si este cuadro es agudo, es subagudo o de repente es un cuadro crónico. Tenemos que valorar la evolución. Hay que preguntar si había sentido la misma sintomatología en ocasiones anteriores, si el dolor ha ido variando de repente en el tiempo, puede que haya aumentado, puede que haya disminuido, puede que al inicio sea de un tipo cosquilleo, tipo quemante, después haya variado, ahora sea opresivo, punzante. ¿Y con qué frecuencia se han presentado esos episodios? Es importante registrarlo. La cualidad. Describa lo que siente, cómo siente ese dolor, como una opresión, como que le aprietan, como que pesa, como que le hinca, como que le quema. Es importante valorar las cualidades. La localización, exactamente dónde lo localiza, en qué parte el dolor es mucho más fuerte, hacia dónde se irradia. ¿Ha sentido dolor en algún otro lugar? Ese dolor siente que se mueve hacia el brazo, hacia el hombro, hacia el abdomen, o se acompaña de algún otro tipo de sensación. La intensidad. Sabemos que nosotros utilizamos la escala visual análoga para valorar intensidad, que van del 0 al 10. El dolor es de intensidad variable durante el día. ¿Cuánto varía? El dolor lo relaciona con alguna actividad que realice. Es decir, recién cuando yo realizo cierto tipo de actividad, como de repente salir y trotar, me desencadena el dolor. También es importante. ¿Cómo diría que es su dolor en una escala de intensidad de 1 siendo lo más leve a 10 que es lo más intenso, que es la escala visual análoga? Y también es importante considerar si aquel dolor ha llegado a incapacitar a la persona. Provocación. ¿Qué desencadena su dolor? ¿Hay algún gatillante de ese dolor? ¿El dolor se exacerba durante el ejercicio o cuando realiza algún tipo de esfuerzo físico, después de la comida, luego de algún tipo de emoción intensa? Por otro lado, ¿esa molestia se alivia de alguna forma?
De repente al acostarse, al ponerse en posición de reposo o al consumir algún tipo de medicamento. Y otra pregunta importante, ¿qué síntomas acompañan a ese dolor torácico? ¿Hay sudoración, diaforesis, sudoración fría, escalofríos, fiebre, mialgias, dificultad para respirar? Entonces, todas esas preguntas son importantes considerarlas. Una vez más, para precisar bien y hacer un enfoque correcto del dolor torácico, debido a que pueden tener muchísimas causas y, como ya saben, no hay que pecar ni por exceso ni por defecto. Dependiendo de la zona del tórax donde aparezca el dolor, se pueden plantear diferentes diagnósticos diferenciales o diferentes causales. Entonces, por ejemplo, si el dolor aparece a nivel retroesternal, tranquilamente puede ser una isquemia miocárdica, o un dolor procedente del esófago, o un dolor procedente de aorta, o un problema mediastinal. Si es interescapular, si es a nivel de hombros, de brazos, también puede relacionarse con una isquemia miocárdica. Entonces, hay muchos diferenciales en realidad, hay muchos causales, pero es importante bien un buen interrogatorio y un buen examen para poder acortar esos diferenciales. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con dolor torácico, debo aplicar el enfoque. El enfoque de un dolor torácico es, en primer lugar, lo que más preocupa, como ya he mencionado, es que el problema sea cardíaco. Pues por un lado tengo que diferenciar si el problema es cardíaco o no es cardíaco. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y para eso me voy a valer del interrogatorio, de la anamnesis y del examen físico. Eso me va a permitir diferenciar si es cardíaco o no cardíaco. Si es no cardíaco, pueden haber causas gastrointestinales, como las que podemos ver ahí, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, un espasmo esofágico, una esofagitis eosinofílica, los no gastrointestinales como neumonía, dolores musculoesqueléticos, en fin. Cada uno definitivamente va a tener cierta característica que nos va a orientar hacia tal o cual causa. Por otro lado, el dolor torácico sí puede ser de origen cardiogénico. Y si es de origen cardiogénico, yo también tengo que diferenciar si es que es de origen coronario o no coronario. Es decir, si se asocia isquemia o no se asocia isquemia. Si es un dolor cardiogénico coronario, entonces puedo estar frente a una angina estable o puedo estar frente a un síndrome isquémico coronario agudo. Por lo tanto, si yo me ubico dentro de las características de un síndrome isquémico coronario agudo, definitivamente a ese paciente le tengo que realizar un electrocardiograma. Desde que yo enfoco a un paciente como probablemente con dolor torácico de origen cardiogénico, yo debo ya pensar o tener en mi mente que ese paciente va a meditar definitivamente como primer examen un electrocardiograma. Y si yo estoy en un paciente que tiene un dolor torácico de origen cardiogénico y coronario, con mayor razón. Entonces diferencio, o es una angina estable o es un síndrome isquémico coronario agudo. Cuando yo hago el electrocardiograma, esto me va a permitir diferenciar si estoy frente a un síndrome isquémico coronario agudo, ST elevado o ST no elevado. Si estoy frente a un síndrome isquémico coronario agudo de tipo ST elevado, ¿en qué me hace pensar? ¿En qué pensaría? ¿En un infarto al miocardio? Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Un ST elevado en el contexto de un paciente con un dolor torácico, sobre todo cuando es un dolor torácico típico, es equivalente a un infarto agudo de miocardio. En cambio, si yo tengo un SICA ST no elevado, tengo dos alternativas. También puede ser un infarto o puede ser una angina inestable. Muy bien. Entonces, una vez más aquí, paciente con dolor torácico, tengo que diferenciar si es de causa cardíaca o no cardíaca. De las no cardíacas, tengo una larga lista. Cada una va a tener su peculiaridad. Por ejemplo, ¿qué peculiaridad podría tener un reflujo gastroesofágico? ¿Cómo sería ese dolor torácico? Ardor. Un dolor sobre todo urente, ¿no? Dolor urente, que es lo Después que de... se conoce como pirosis.
característico del reflujo gastroesofágico. De repente es un neumotórax. ¿Qué podría encontrar en un neumotórax? ¿Qué Disnea encontraría? diabético. Sí, puedo encontrar disnea, pero la disnea también se puede asociar al problema cardíaco. ¿Qué otra cosa me permitiría decir, ah, no, esto sí es un neumotórax? ¿Tos? Tos. Bueno, ¿qué más? Eh, Timpanismo. Timpanismo, ¿no? Obviamente un timpanismo exacerbado, es decir, a la palpación, a la percusión, yo voy a encontrar un sonido resonante, ¿ya? Un sonido hiperresonante, como timbre, un timbre metálico, eso corresponde a un neumotórax. Entonces, ahí es muy importante el examen físico, auscultarlo, valorar vibraciones vocales, percutirlo. Muy bien. Entonces, de las causas cardíacas, como les mencionaba, tener en cuenta si el problema es coronario o no coronario. Y si es coronario, pues puede ser una angina estable o un Zika. Y si es no coronario, puedo estar frente a una pericarditis, una valvulopatía, un prolapso de válvula mitral, etc. Si es que el problema es cardiogénico, es cardíaco, entonces es muy importante identificar si el problema es coronario. Y si el problema es coronario, va a estar asociado a la presencia de angina de pecho. Ese dolor, angina es el dolor torácico de causa isquémica. ¿Y cómo se presenta ese dolor torácico de causa isquémica? Se presenta como una sensación de pesadez o de opresión o de aplastamiento. El paciente siente como que le están oprimiendo el pecho. Esta angina de pecho también puede irradiarse al cuello, puede irradiarse a la mandíbula, a los brazos, sobre todo al brazo izquierdo, incluso puede comprometer el epigastrio e ir hacia la espalda. También denominado signo de Levin, que es un signo clásico de cardiopatía isquémica en el cual el paciente con su mano, como lo vemos en la imagen, se agarra fuertemente el tórax a nivel del esternón. Así se cogen los pacientes que se están infartando. Signo de Levin. Bien, entonces, si ustedes identifican que el dolor torácico que está presentando el paciente es coronario y es de origen cardíaco y de origen coronario, entonces tengo que diferenciar si estoy frente a una angina estable o si estoy frente a un síndrome isquémico coronario agudo. Si es una angina estable, tiene sus características. El dolor, es decir, la angina, se va a desencadenar por el esfuerzo físico, por el ejercicio. De repente el paciente subió 2, 3 pisos y empezó el dolor. Otra característica de la angina estable es que cede con el reposo, calma con el reposo. Si el paciente empieza con el dolor y se sienta, se relaja, se pone en reposo, el dolor disminuye. Y más aún si es que se le coloca una nitroglicerina sublingual. Lo que nosotros usamos normalmente es el Isorbide sublingual. Otra característica importante de la angina estable es que los síntomas no han cambiado ni progresado en los últimos meses. Es decir, el paciente cada vez que sube esos 2 o 3 pisos le da este mismo dolor, o cada vez que sale a trotar o hace algún sobreesfuerzo físico, le da el mismo dolor. La misma característica, no ha variado. Igual, el paciente ya sabe que está haciendo su proceso de angina estable. ¿Cuál es el origen de una angina estable? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fisiopatología de que se presente una angina estable? Hipoperfusión coronaria debido a placas ateromatosas. Muy bien. Se forma una placa ateromatosa y eso obviamente reduce la luz de esa arteria coronaria. Por lo tanto, cuando uno se sobreesfuerza, es más complicado de que llegue la cantidad de demanda que se necesita para ese sobreesfuerzo que se está haciendo.
Entonces hay una menor cantidad de oxígeno que llega a ese territorio que está irrigado. Muy bien. Por otro lado, puede que yo esté frente a un síndrome isquémico coronario agudo. El síndrome isquémico coronario agudo comprende a la angina inestable y comprende al infarto agudo de miocardio. La angina inestable también tiene sus características clínicas, como es que aparezca el dolor de un momento a otro sin relación con el ejercicio ni con el estrés. El paciente pudo estar tranquilo, sentado en reposo, y de repente viene el dolor, tipo opresivo, con todas sus características. No cede obviamente con el reposo y suele durar entre 10 a 20 minutos aproximadamente. Aquí tenemos las diferencias entre una angina estable y una angina inestable. En primer lugar, la duración. La angina estable generalmente no sobrepasa los 10 minutos y la inestable no sobrepasa los 20. La comida muy copiosa, pesada, el frío o el estrés también lo pueden desencadenar. En cambio, la angina inestable aparece en reposo. La angina estable va a calmar con el reposo, con la nitroglicerina sublingual, mientras que la inestable no, y se vuelve más un cuarto ruido, de soplo, insuficiencia mitral, y la angina inestable también es S3 o S4. Pero algo importante e interesante es que la angina inestable se acompaña también de otra sintomatología, como son disnea, diaforesis, sensación de vaído, los mareos y náuseas, ¿no? Es decir, síntomas vegetativos ya empiezan a aparecer junto con la angina inestable. Por otro lado, puede que estemos frente a un infarto agudo de miocardio. El dolor es muy similar a la angina, pero es más intenso y más prolongado. Acá el dolor sobrepasa por lo general los 30 minutos. El paciente está ansioso y muchas veces con una sensación de muerte inminente, dependiendo también de la extensión del infarto. Entonces yo les decía, si viene un paciente con un dolor torácico y yo identifico por mi historia clínica que es de origen cardiogénico y además es de origen coronario, yo diferencio, entonces tengo que hacer definitivamente un electrocardiograma. Y el electrocardiograma me va a poder diferenciar si es que estoy frente a un Zika de tipo ST elevado, que equivale a un infarto agudo de miocardio, o si estoy frente a un Zika ST elevado, en el cual yo tengo que diferenciar si es un infarto o si es una angina inestable. ¿Qué me permitiría a mí diferenciar en un Zika ST no elevado si estoy frente a un infarto o si estoy frente a una angina inestable? ¿La clínica será suficiente? Los biomarcadores. Muy bien, las enzimas cardíacas, ¿verdad? O los biomarcadores. Ahí la clínica es muy similar en ambos. Necesariamente yo tengo que solicitar mis enzimas cardíacas para diferenciar uno de otro. En cambio, cuando yo tengo un paciente que me viene con una angina típica y un ST elevado en el EKG, pues debo tratarlo inmediatamente con un infarto. Puedo desfibrinolizarlo o puedo hacer una angioplastía coronaria percutánea, si es que lo tengo en la mano. Pero lo trato inmediatamente como un infarto. Y bueno, de todas maneras pediré mis enzimas cardíacas, pero no necesito esperar el resultado de esas enzimas para poder actuar. En cambio, si es un Zika ST no elevado, ahí sí es necesario que yo solicite mis enzimas. Voy a dar un tratamiento inicial, es cierto, pero después voy a necesitar definitivamente esperar el resultado para yo decir si estoy frente a un infarto ya establecido o si es que solamente ha sido una angina inestable, ¿no? Y a diferencia de lo que comentaron de la angina estable, en la angina inestable lo que sucede es que la placa teromatosa se rompe. Entonces se rompe esa placa teromatosa y esa ulceración que queda donde estuvo la placa es donde se va a formar pues coágulos, trombos, fibrina, plaquetas, se va a hacer ahí un conglomerado y es lo que va a ocasionar que se obstruya más la luz de ese vaso arterial. Doctor, una pregunta. ¿En la práctica clínica se piden las dos cosas a la vez, EKG y enzimas cardíacas, o primero el EKG y luego que me sale el ST elevado pido las enzimas? No, ya lo van pidiendo de todas maneras. El ST elevado, en el contexto de un paciente que tiene una angina,
ya eso te dice que eso es un infarto. Pero ya tienes que ir pidiendo igual tú tus exámenes auxiliares, EKG y enzimas cardíacas de todas maneras. Entonces, lo primero es la apreciación clínica. Entonces, si el paciente viene con dolor torácico, yo debo hacer una buena historia, un buen interrogatorio y un buen examen físico. Si es que amerita, si es que yo estoy pensando que el origen es cardíaco, definitivamente mi electrocardiograma, mis marcadores bioquímicos y, dependiendo si es necesario, ya se puede solicitar más adelante, por eso no hay apuro, algún método imagenológico, como por ejemplo la ecocardiografía. La ecocardiografía también es muy útil, porque la ecocardia se puede apreciar en la ecocardiografía zonas de hipocinesia o incluso de acinesia de pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Pero lo primero, ante un dolor torácico, ni que yo sospecho que el origen es cardíaco, es mi electrocardiograma y mis enzimas cardíacas. Lo primero. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O alguna pregunta? Todo A ver, claro, doctor. jóvenes, ¿todo bien? Sí. Sí, está claro. Sí, doctor, claro. Bien, bien. Seguimos entonces. Bien. Pero hemos dicho que aparte de las causas coronarias, hay otras causas de dolor torácico de tipo cardíaco. Una de ellas es la pericarditis. La pericarditis obviamente tiene también sus características que nos van a ayudar a identificarla. Ahora, la pericarditis, que es por inflamación del pericardio, puede ser de tipo invasiva, puede durar algunas horas o algunos días, puede ser episódica. Generalmente se asocia a procesos respiratorios altos que haya tenido el paciente días previos. Por eso es importante preguntar si es que el paciente ha tenido algunos síntomas gripales, resfrío o algunos días antes de que empiece este tipo de dolor. ¿Qué características puede tener esta pericarditis? El dolor se suele irradiar también a hombro, a cuello, incluso abdomen y espalda. Puede afectar, si es que el origen es infeccioso, puede afectar también a la pleura adyacente. Y en la pericarditis el dolor se exacerba, sobre todo con la tos o cuando el paciente respira profundo. Y suele aliviarse, y esto es importante, que este dolor suele aliviarse cuando el paciente se incorpora o se echa hacia adelante. El paciente se incorpora hacia adelante y eso le suele calmar el dolor. Otra causa puede ser la disección aórtica. La causa más frecuente de disección aórtica, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Aneurisma. Puede ser un aneurisma también. Obviamente, cuando tiene un aneurisma hay más riesgo de que eso se diseque. Y sobre todo cuando eso se asocia a una hipertensión arterial no controlada. La hipertensión arterial no controlada es la que puede provocar también un cuadro de disección de aorta, más aún si se asocia a un aneurisma, definitivamente. Se propaga el hematoma por la subíntima arterial. Y es un dolor muy, muy intenso. El paciente lo refiere como que le traspasa el pecho y se va hacia atrás, hacia la espalda. Entonces, si es que hay sospecha de eso, definitivamente se necesita una imagen lo más pronto posible. Y la imagen más recomendada en estos casos es definitivamente una tomografía. Con contraste, porque el contraste es el que nos va a permitir visualizar el vaso sanguíneo. Entonces, como les mencionaba, en la disección aórtica el dolor es muy intenso, se irradia hacia la zona interescapular, o sea, se va hacia la espalda y comienza de un momento a otro. Es un dolor de tipo desgarro o rotura, transfictivo también le denominan.
y puede acompañarse de síncope, de cuadros de ansiedad, y hay que diferenciarlo pues de otros cuadros como la pericarditis que habíamos mencionado, el tromboembolismo pulmonar, eh, el dolor musculoesquelético, en fin. Otra causa de dolor retroesternal puede ser el aneurisma de la aorta torácica. Aunque la mayor parte de los aneurismas son asintomáticos y se suelen detectar de forma casual. Igual sucede con los aneurismas a nivel abdominal. Generalmente son hallazgos incidentales. Pero cuando se localiza en el tórax a veces puede dar dolor retroesternal, sobre todo de tipo continuo, profundo, y puede asociarse a disfonía porque a veces puede producir compresión de nervios subyacentes que causan disfonía, puede causar disfagia, podemos encontrar asimetría de pulsos en las extremidades, en fin. La embolia pulmonar, o sea, el tromboembolismo pulmonar agudo también es otra causa de dolor retroesternal. Y aquí es característico que empieza de forma súbita, de un momento a otro. El paciente presenta falta de aire, presenta taquipnia, presenta taquicardia, y dependiendo de la extensión del tromboembolismo pulmonar puede presentar también hipotensión, hemoptisis. Una causa frecuente de tromboembolismo pulmonar, ¿cuál sería? Una causa frecuente de tromboembolismo pulmonar. Trauma, Trauma. Otra. hipertensión, Otra. insuficiencia cardíaca, Otra. Una causa Por un frecuente es, ateroma en una causa frecuente es la trombosis venosa profunda. Hay pacientes que desarrollan trombosis a nivel de la circulación venosa de los miembros inferiores. El miembro se edematiza, es un edema simétrico. Entonces, esos pacientes que tienen tromboembolismo venoso pueden hacer embolias pulmonares, porque ese trombo puede viajar hacia el pulmón, o aquellos pacientes con fibrilación auricular también pueden producir embolias pulmonares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En el hospital vimos una paciente que era obesa, tenía insuficiencia venosa periférica y había viajado o estaba viajando de Chachapoyas a Lima y hace una primera parada en Chiclayo. Y cuando está bajando del carro para ir a los servicios higiénicos, pues se desploma. La llevan de inmediato al hospital y pues la paciente estaba disneica, taquineica, hipotensa, taquicárdica. Y lo que había hecho es un tromboembolismo pulmonar. Y es que con esos factores de riesgo que tiene de la obesidad, de haber estado tanto tiempo sentada, mal insuficiencia venosa, lo más probable es que haya formado un trombo a nivel de miembros inferiores y ese trombo luego se haya desprendido y haya viajado hacia la circulación pulmonar. Entonces es importante valorar también todo el contexto, todo el escenario en el que nos encontramos. Entonces, si la embolia pulmonar es masiva, puede presentarse como un infarto. El paciente puede estar diaforético, con un dolor retroesternal intenso. En cambio, si es que es pequeño, el tromboembolismo de repente solamente puede ocasionar algunas molestias como un dolor tipo pleurítico. La hipertensión pulmonar también podría causar cierto dolor torácico de tipo opresivo a nivel subesternal y puede también asociarse a la presencia de disnea, de presión venosa, de edemas. El neumotórax es otra causa también de dolor retroesternal. Generalmente es un dolor de tipo pleurítico. Aquí el dolor pleurítico es como un dolor de tipo punzada, que se da hacia afuera del hemitórax afectado. También suele ocurrir de un momento a otro y puede durar varias horas. Y puede acompañarse de disnea y, obviamente, al momento de auscultarlo,
vamos a ver una ausencia de ruidos respiratorios, ¿no? De murmullo vesicular en el emitórax que está afectado. La neumonía también puede causar dolor torácico, dolor pleurítico punzante, que se exacerba con la inspiración, sobre todo la inspiración profunda, con la tos, y puede asociarse también a otra sintomatología como es disnea, tos, fiebre, etc. El reflujo gastroesofágico, como también habíamos mencionado, puede ser otra causa de dolor torácico, pero es un dolor más urente, como ardor subesternal, epigástrico, la denominada pirosis. Puede durar de 10 a 60 minutos, empeora con el decúbito postprandial, obviamente con los AINES, y suele mejorar con la ingesta de antiácidos. El desgarro de Mallory Weiss es otra causa también, en la cual se asocia un dolor de tipo epigástrico, y puede asociarse pues a otra sintomatología como es la presencia de hematemesis o de melena. El espasmo esofágico, que se caracteriza porque se presenta un dolor opresivo a nivel del tórax, compresivo, retroesternal, entre 2 a 30 minutos, suele mejorar con el uso de nifedipina. La úlcera péptica también puede causar un dolor torácico, pero es un dolor de tipo ardor sobre todo y que va a iniciar a nivel de epigastrio, que se puede irradiar a la zona subesternal, y que suele aparecer después de la ingesta de alimentos, entre hora y media. La colecistitis también es un dolor que puede irradiar hacia la parte torácica. Y en general diferentes trastornos neuromusculares, como es lesiones a nivel de los discos intervertebrales, calambres de los miembros inferiores, el síndrome costocondral, las osteocondritis, que es bastante común, sobre todo en gente joven. Viene a veces con dolor torácico, que se exacerba cuando inspira de forma profunda y que se reproduce cuando uno realiza digitopresión de la zona afectada. Entonces, si yo presiono con el dedo justo a nivel de la articulación costocondral, entonces puedo exacerbar o desencadenar el dolor, ¿no? Eso es típico de una osteocondritis o también denominada síndrome de Tietze. Pero también hay trastornos emocionales y psiquiátricos que pueden causar dolor torácico. Generalmente se caracteriza porque es un dolor sordo que no se va a definir bien y que suele durar por encima de 30 minutos, que lo sirven como una tensión, como una tirantez, incluso puede abarcar tórax, puede abarcar abdomen. Entonces hay un dolor torácico también de origen psicógeno. Pero obviamente esto va a ser la exclusión. Primero hay que descartar definitivamente todo lo orgánico, como ya hemos ido mencionando. Lo que sí hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, cuando nosotros identificamos un dolor torácico de tipo cardíaco, a ver, apaguen su micro. A ver, Álvarez, ¿va a comentar algo? Hola, doctor, no disculpe. Ah. Bueno, les decía, cuando uno está frente a un paciente con un dolor torácico de origen cardíaco, si bien es cierto, identificamos a un dolor de angina típico que ya hemos mencionado, dolor retroesternal, irradiado hacia el miembro superior izquierdo, hacia la mandíbula. Eso es una angina típica. Pero hay que tener en cuenta que pueden haber también anginas atípicas. Y sobre todo es esperable en pacientes diabéticos o pacientes con insuficiencia renal avanzada. Muchas veces ellos debutan solamente con un dolor a nivel epigastrio. Vienen con un dolor abdominal en epigastrio y puede que se estén infartando, porque la afección puede ser en la cara inferior del corazón. Entonces, es importante, una vez más, el juicio y el criterio médico cada uno va a tener. Entonces, importante estar atento a cualquier dato que el paciente pueda brindar y relacionar con los antecedentes también que estos presentan. Bueno, aquí es un resumen del diagnóstico diferencial de diferentes causas del dolor torácico. Tenemos al coronario, el pericárdico,
el aórtico a la embolia pulmonar. Es importante también que tengamos en cuenta cuáles son los signos de alarma que deben hacernos estar atentos en aquellos pacientes que presentan dolor torácico. El dolor torácico reciente o continuo que se asocia con disnea, con diaforesis, con vasoconstricción periférica, con una opresión torácica o que se irradia el cuello, mandíbula, hombros o brazos. Ese tipo de dolor definitivamente debe llamarnos a nosotros la atención porque puede asociarse a un origen isquémico coronario. Cuando se asocia a taquipnia, cuando se asocia a una disnea muy severa o alteración de la mecánica ventilatoria, cuando el paciente tiene una respiración paradójica, entonces eso también debe llamarnos la atención. Cuando tenemos un paciente con dolor torácico, pero con un trastorno del sensorio, trastorno de la conciencia, también debe llamarnos la atención. Valorar el estado hemodinámico, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ver si las manos y los pies están fríos o no, porque puede ser que el paciente esté hipotenso, esté chocado. Y obviamente el electrocardiograma para ver alteraciones a nivel del ST o si hay alguna arritmia cardíaca asociada o algún tipo de bloqueo. O si el paciente desatura, también constituye otro signo de alarma que necesita obviamente un manejo. Muy bien, entonces, si bien es cierto, hay diferentes causas de dolor precordial, de dolor torácico, dentro de las que mayor mortalidad causa, definitivamente está el infarto de miocardio, la embolia pulmonar, el neumotórax a presión o a tensión y la disección aórtica. Por lo tanto, estos cuadros es importante que los sepamos identificar para que no se nos escapen y no tengan desenlace fatal en los pacientes. Muy bien. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con un dolor torácico, un disconfort torácico de forma aguda, tengo que valorar si existen o no signos de alarma, ver si hay repercusión hemodinámica, si hay una alteración con la respiración o no. Valorar si es que es necesario que yo pida algunos marcadores, sobre todo si es que yo estoy sospechando que el origen es cardíaco y sobre todo isquémico. Puedo pedir una radiografía de tórax si es que yo pienso de que hay un problema pulmonar asociado. El electrocardiograma, sobre todo cuando yo sospecho que es un origen de tipo cardíaco. Si es una disección aórtica la que yo estoy pensando porque cumple con características clínicas, debo confirmarlo con una tomografía de tórax con contraste o por lo menos una ecocardiografía transesofágica, que sería lo ideal. O si yo estoy sospechando en un tromboembolismo pulmonar, de igual manera, un angiotem sería lo ideal también en estos casos para poder ver el trombo a nivel de la circulación pulmonar. O si es una angina estable, me serviría la ergometría, que es la prueba de esfuerzo también. Entonces, dependiendo de mi sospecha clínica, es que yo voy a armar un plan. Entonces, una vez más, aquí se respeta el orden. La historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico. Si yo hago una buena anamnesis y hago un buen examen físico, entonces voy a plantear buenos problemas de salud. Y si yo planteo buenos problemas de salud, voy a plantear buenas hipótesis diagnósticas. Y si yo planteo buenas hipótesis diagnósticas, entonces voy a hacer un plan de trabajo adecuado. Y el plan de trabajo incluye tratamiento e incluye exámenes auxiliares. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?